Yo no escucho. No sé si Sí, soy yo. amiga, no había quitado el mute, perdón. Hola, buenos días, Gita, gracias. Alicia, buenos días, gracias por estar aquí y vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy que es del capítulo 2, la separación y la expiación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la función de los obradores de milagros y los principios especiales de los obradores de milagros, que esto es algo fundamental que nosotros debemos tener claro. Básicamente, el obrador de milagros, su función es aceptar la expiación para sí mismo, tomando en cuenta que la expiación significa la corrección del miedo en la mente. Por lo tanto, el obrador de milagros es aquel que tiene, que se permite sentir, que se permite desarrollar esa sensibilidad que me permite alertarme de que hay alguna situación en donde se necesita corrección, ya sea esta situación emocional, mental o en el mundo externo. Ahora vamos a hablar acerca del miedo y el conflicto. Esta clase ya tuvimos una pequeña introducción de todo lo que no es amor es miedo. ¿Por qué? Porque en el momento de la separación, lo que hubo en la mente fue un desvío al miedo. Recordemos que el ámbito de la realidad o de Dios es perfectamente amoroso, o sea, literalmente perfectamente amoroso. En el ámbito de la realidad, todo es amor. Y así es la creación de Dios. El Padre crea a imagen y semejanza suya, por lo tanto el Hijo es perfectamente amoroso. Esto el Padre al momento de hacer la creación, de crear su creación, valga la redundancia, lo determina eternamente e ilimitadamente, infinitamente. Por lo tanto, no puede haber ningún cambio, no puede haber ningún ajuste al amor. Si nos damos cuenta en este ámbito de la creación, de cómo Dios crea, esto es el reino de los cielos, ¿verdad? Acá es donde se encuentra la verdad y donde se encuentra la vida. Este ámbito, ¿qué es lo que no hay? No existe, la característica que tiene la realidad es que en este ámbito no existe el miedo. No hay miedo, no existe el miedo. Y ya hemos hablado anteriormente, de hecho hicimos una meditación de qué es el miedo. El miedo es literalmente, vamos a hacerlo acá. Ok, este es el ámbito de la creación, por lo tanto, este es el ámbito de la separación o de las ilusiones, ¿verdad? Separación o ilusiones. ¿Qué fue lo que sucedió acá y dio lugar a esto? Un desvío, dice el maestro, que hubo un desvío de la mente que vivía en plena confianza de su creador y hubo un desvío hacia el miedo. Acá. A esta se le puede llamar pecado porque es el ámbito del ajuste de lo que no puede ser. Pero en este inicio del libro, el maestro le llama desvío al miedo. Y fíjense algo y qué sencillo es entender el tema del miedo y por qué toda situación que nos sucede es miedo puro. En el nivel de la realidad, no había tensión de ningún tipo. No hay tensión. La conciencia del yo es tensión. Me doy cuenta de que existo. Una situación han visto, ay, no me acuerdo cómo se llama, cuando yo estaba en el proceso de ansiedad, depresión y todo esto, recuerdo que cuando yo me estaba quedando dormida, saltaba, tiene un nombre eso, no me acuerdo ahorita, saltaba, como que vean como en el instante en el que la mente se comienza a relajar, a relajar, a relajar y esa sensación da mucho miedo. De hecho, yo no me quería dormir porque no quería sentir esa sensación de ese susto de que cuando estoy cayendo en el sueño profundo, despierto. Esa es la tensión. Es en este nivel hay puro flujo, hay amor perfecto, hay tranquilidad,
todo es uno, no hay una conciencia del yo. Cuando surge el desvío, entre comillas, porque recordemos que acá el padre determinó que su hijo iba a ser eternamente como él, infinitamente como él, pero la posibilidad existía de sentir tensión, pero se dio solamente en ilusiones, como una imaginación, como un sueño. En la realidad no pudo haber sucedido. Y de eso depende ahora que nosotros podamos salir, entender esto, procesar esto, vivirlo. De eso depende que nosotros podamos resolver cualquier situación, porque va a dejar de ser algo dramático en nuestra vida y se va a convertir en una misma sensación. Y recordemos que la expiación lo único que corrige es el miedo. Por lo tanto, miedo es literalmente tensión. ¿Ok? Tensión. Cuando yo estoy teniendo una situación X, ¿qué es lo que surge en mí? Tensión. Hay y eso es lo que vean cómo el ego nos quiere llevar al drama de es un problema de dinero, es un problema de relaciones, es un problema con mis hijos, y ahí comienza a armar la película dentro de su nivel del diálogo interno. Pero cuando yo me doy cuenta de que toda situación me pone en tensión, me altera, y esa tensión es miedo, me doy cuenta que toda situación es miedo puro, y es ahí en donde yo ya lo puedo entregar al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar específicamente del miedo y del conflicto, o sea, vamos a hablar de la tensión. Este mundo está configurado para que tú no sientas tensión, cuando es tensión pura. En este mundo todo te dan pastillas, te dan tratamientos, te dan terapias, para que tú no vivas la tensión y este mundo te hace sentir como que eso está mal. Y sentir tensión no está mal, sentir tensión es lo normal para toda mente que cree estar separada. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, aprendiendo a vivir conscientemente la tensión. Ya no tenerle miedo, porque vean que por qué nosotros vamos y corremos donde el doctor o donde el terapista o lo que hagamos para distraernos, para no sentir esa tensión, porque nos da miedo, porque hay un sistema que te dice, un programa que te dice que lo normal dentro de este mundo es que tú seas una persona relajada, tranquila en tu centro. Es imposible ser una persona relajada, tranquila y vivir en el centro si vos estás creyendo ser un cuerpo o ser un ser humano. Tu mente debe cambiar por completo. Y vamos a iniciar porque este epígrafe está bastante largo. Y entonces, capítulo 2, la separación y la expiación. Y vamos a ver algunos términos con respecto al miedo. Vean esto. Tomemos en cuenta que todo problema y toda situación no se llama como le has puesto el nombre. Lo que la mente está experimentando es tensión, por lo tanto, hay miedo. Y lo único que la expiación corrige es el miedo. Entonces, ya llegamos al punto en el que esa situación verdaderamente se puede arreglar. Y dice, epígrafe 6, miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Estamos recordando que este libro no está escrito para Hilda, para Alicia, para Elvia, para Leslie, sino que para la mente que decide. ¿Ok? ¿A dónde está siendo dirigido este libro? Al Hijo de Dios que decidió jugar. Mientras yo crea ser o creer que el libro se está refiriendo a Leslie, que es miedo puro, esa idea de Leslie en la mente es miedo puro. Por lo tanto, esto no se puede corregir, desde aquí no se puede corregir. Debe haber un entrenamiento mental para que ya haya habido un proceso de desidentificación con el cuerpo y tú puedas perfectamente saber que ahorita vamos a hablarle a esta parte en ti. Adentro de ti hay una parte
una mente muy poderosa que sigue unida a su creador, que sigue siendo perfecta, que sigue siendo sabia. Por lo tanto, cuando el maestro dice tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control, se está refiriendo al Hijo de Dios. He dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. O sea, lo único que debe ser involuntario es la extensión, el amor, el perdón, el milagro. Eso es lo que debe ser involuntario. Mi control puede, recordemos que estas son las palabras de Jesús y dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Y de esto hemos estado hablando en las otras clases. Leslie tiene muchas creencias, o sea, muchos valores dentro de este mundo. Este nivel de Leslie se basa en creencias, o sea, cosas importantes para ella, valores. En el momento, vamos a poner aquí, para poder hacer aquí donde ya entra el Espíritu Santo y corrige con la expiación. Todo esto es lo que debe ser transformado en la mente. ¿Qué es lo que es importante para ti ahora? ¿Hay algo importante para ti dentro de este mundo, como por ejemplo tus hijos, tu mamá, tu papá, tu casa, tu esposo? Si eso es importante, vas a sufrir. Y eso es lo que se pretende con el libro, hacer un cambio mental. Y acá, ¿a qué nos lleva el Espíritu Santo? A que estos valores que han sido creencias, y vean esto, las creencias son las que fabrican el mundo. Las creencias, lo importante para ti en la mente, es lo que va a fabricar tu mundo. Por lo tanto, las creencias, esos valores, los van a ser trasladados cuando ya el Espíritu Santo llega con la expiación. Estos valores van a ser trasladados a que tu único valor y toda tu credibilidad, toda tu creencia esté puesta en Dios. Lo único importante que debe haber en tu mente es Dios, nada más. No importa que sea mamá, que sea papá, cuando tú mantienes que lo único importante para ti es Dios, desde ahí, desde ese nivel mental, se resuelve tu problema con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tus hijos, pero desde sostener en la mente solamente el amor de Dios. Todo esto es lo que hace el maestro al acompañarte y lo que hace la expiación y el Espíritu Santo. Y dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas dentro de este mundo, eso es lo importante para ti. Y Dios no es importante. Cuando nosotros entramos al curso y entramos en este proceso de expiación, comenzamos a tener toda la importancia, todo ese enfoque en Dios y todo lo demás deja de ser importante. Y ese es el momento en el que digo, yo quiero resolver esta situación, pero por sobre todo deseo la paz de todo corazón. Y dice el maestro, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí es importante. ¿Verdad? Entonces el día que nosotros podamos entender y procesar y aceptar que lo único importante es Dios, entonces el maestro se va a hacer cargo de toda situación. Te va a enseñar a verla con otros ojos, te va a permitir ver más allá de lo que aparentemente es, te va a permitir desarrollar la sensibilidad tanto que va a dejar de llamarse fulano de tal tu problema y te vas a dar cuenta que lo que hay es un vacío profundo en la mente y mucho miedo. Yo no puedo controlar el miedo, dice el maestro, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Mientras haya tensión, y eso debemos darnos cuenta.
mientras en tu experiencia o en cualquier situación haya tensión, no hay solución. No hay manera de solucionar. Lo que puede haber es como que se minimiza un poquito el problema, pero el miedo se va a transformar en otra situación. Si era un problema de relaciones, se va a minimizar y después se va a llamar problema de dolor de huesos. Pero como no se ha tratado la situación como lo que es miedo puro, el miedo sigue dando frutos, no se corta de raíz la causa de toda situación que no es amorosa. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Ok. Fíjense bien esto. Cuando yo tengo una distorsión en la identificación del yo, que es tener distorsionada la identificación, creer que yo soy Leslie. Cuando yo creo que yo soy Leslie, la mente toma las características del cuerpo. La mente es eterna, perfecta, invulnerable, creadora, pero como cuando la mente entra en tensión, que eso es ser Leslie, que la mente se tensione y entró en miedo, en ese momento la mente toma las características del cuerpo y se vuelve limitada, débil, temporal, angustiada, desesperada. ¿Por qué? Porque está enclaustrada. Es como que la metas en una cápsula. Entonces, ahí comenzamos a creer que toda situación tiene que ver con el mundo y con el nivel de las formas. Toda situación ha dado origen en el pensamiento, pero cuando yo creo ser Leslie, como yo me dirijo por los 5 sentidos y absorta por lo que veo, por lo que gritan, por lo que hacen, entonces yo creo que la causa de las situaciones están dentro del mundo. Y cuando yo creo que hay un culpable de la situación externo a mí, no puedo tener el control de resolver esa situación. Porque para que se resuelva el otro tiene que cambiar. ¿Y cómo hacemos nosotros para que otro cambie? No puedo hacer eso. Debo tomar la completa responsabilidad de la situación, dándome cuenta, para empezar, que no soy Leslie, segundo, que lo que yo soy es el Hijo de Dios y que lo único que ha habido en la mente ha sido una confusión con respecto a quién soy yo. Por lo tanto, hay un conflicto de niveles. Yo creo que las causas, que es lo que vamos a ver la otra semana, la causa y el efecto, comienzo a creer yo que las causas de toda situación están en lo que hago, en mi comportamiento, en el comportamiento del otro, en las decisiones que aparentemente tomé. Y ahí es donde le doy vida a este mundo conflictivo. Ahí es donde se debe hacer el cambio, que ya sabemos que para nosotros, o sea, para el Hijo de Dios, la única causa es su Padre y nada más. Vamos a cambiar esa idea en la mente de quién soy yo, tomando en cuenta que la única causa verdadera y que puede tener efecto en mí es el Padre. ¿Ok? Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ello. Ahí es lo que les digo. ¿Qué es lo que sucede? Que me hace sentir a mí responsable, pero como Leslie, de que yo tomé una decisión, de que no tenía que haber hecho esto, de que sigo haciendo cosas que no tengo que hacer, y ahí es donde ya me envolví, el mundo ya me envolvió y quedo completamente aprisionada sin poder resolver ninguna situación, lo cual es una obvia confusión de niveles. Y dice el maestro, yo no fomento la confusión de niveles, tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú, hijo de Dios, ¿verdad? Tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente.
Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Así es. Esto es cuando yo hago algo, es como que mi enfoque está en cómo lo dije, pero nunca, por ejemplo, digo, ay no, yo ya no tengo que comportarme así, yo ya no tengo que hacer eso, yo ya no tengo que ir a ese lugar. Ven que todo está, yo estoy queriendo resolver desde el nivel de las formas, de lo que se expresa en el ámbito de la percepción, pero nunca me doy cuenta de que el problema y el origen está en una idea interna más profunda del pensamiento de separación. Y parece ser que no tengo control sobre ese nivel. Y dice el maestro, la verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Pero vean esto, cuando yo me doy cuenta de que verdaderamente soy responsable del pensamiento, es porque ya hubo un cambio de mentalidad en mí y reconozco que soy el hijo de Dios. Solamente desde aquí yo puedo tener responsabilidad de que la mente decidió el desvío al miedo y a la mente decidir el desvío al miedo, se desencadenan un montón de problemas. Solamente desde ahí puedo ser verdaderamente responsable, porque si la Leslie trata de hacerse responsable de las situaciones, se angustia, se asfixia y se hace sentir más culpable. El ego te va a decir, vos pensaste eso, vos tomaste esa decisión y te aprisiona y te angustia más y más y más. Leslie no puede ser responsable de ninguna situación porque entonces cae en el juego del ego. El poder está en que sea el Hijo de Dios, esa mente, el Hijo de Dios, en donde se toman las verdaderas decisiones, en donde existe verdaderamente el libre albedrío, y desde ahí tomar una nueva decisión. Pero acá las decisiones que yo voy a querer cambiar son, ya no quiero comportarme de esa manera, ya no quiero decir eso, y eso no va a pasar. Porque la Leslie es una marioneta usada por la mente y ella no puede cambiar ningún comportamiento. Debo ir a un nivel más profundo de la mente en donde verdaderamente se toman las decisiones y ser responsable desde acá del pensamiento. ¿Y cómo me doy cuenta en qué nivel estoy? Que, por ejemplo, yo no quiero ir a un lugar, ya quiero dejar de ir a ese lugar. Por ejemplo, un casino porque me gasto todo el dinero y ya no quiero ir ahí. Y entonces vean a Leslie cómo se hace responsable y dice, no, ya no voy a ir, ya no voy a ir. Pero ustedes creen que no va a ir. En un momento en el que se sienta desesperada, vacía, que no encuentre qué hacer, va a caer y va a ir de nuevo. Pero el Hijo de Dios es distinto, se hace completamente responsable, entiende perfectamente que Leslie no tiene el poder de cambiar, comienza a observar la situación y comienza a darse cuenta de qué pensamientos han dado lugar a que Leslie vaya a ese lugar. Y entonces se va a dar cuenta de que Leslie va al casino cada vez que no quiere sentir el miedo. Y el Hijo de Dios comienza a decirle, ok, vamos a ir al casino, pero antes vas a sentir el miedo un rato. Séntate y vamos a comenzar a sentir el pánico de existir como humanos. Vean que no es un pánico porque tengo un problema de esto, no, simplemente es angustiante la mente experimentarse como cuerpo. Y todo el otro día estábamos en casa de Hilda y el solo hecho de experimentarnos toda la mente, ponerla y darnos cuenta de que se está experimentando como cuerpo es angustiante, es doloroso, es desesperante. Eso no lo quiere sentir la mente y por eso va y fuma. Eso no lo quiere sentir la mente, por eso va y le grita al otro. Eso no quiere sentir la mente, ¿ven? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando ya Leslie se está experimentando como el Hijo de Dios? Comienzo a dejar de tenerle miedo a la sensación de vacío mental
y comienzo a disponerme quebrantada, por supuesto, a experimentarlo. ¿Por qué? Porque sé quién me acompaña. Porque sé que esto lo voy a ver con Jesús. Porque sé que de alguna manera no tengo nada que temer y comienzo a experimentar todo el miedo expresándose a través de la ira, a través del enojo, a través de la ansiedad, a través de comer sin medida, a través, y ya no lo evito, sino que lo observo. Ya dejo de estar, ay, no tengo que hacer eso, porque vean eso es lo que crea más tensión. Entonces no puede haber una solución desde ahí. Y dice el maestro, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Entonces, ¿a dónde es que debemos ir a resolver? A los pensamientos de miedo. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Así es. El comportamiento no tiene autonomía. O sea, la gente no se comporta porque sí. Viene de resultado de un pensamiento y la corrección no está en el comportamiento. Está en el pensamiento. Esto lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección, dice el maestro, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada con respecto a qué. ¿Quién toma las decisiones? Vean esto. No se trata de la decisión equivocada de la tarjeta que agarraste, del préstamo, de tener hijos. No, no estamos hablando de decisiones de la Leslie. Vean lo que dice. Este control, lo controlo yo automáticamente tan pronto pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, señal inequívoca de que has permitido que tu mente pueda... Ay, no, espérenme que ya me perdí aquí. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. ¿Quién? El Hijo de Dios. Aquí es donde nos perdemos. ¿Quién es el único que puede tomar una decisión equivocada? El Hijo de Dios. ¿A quién le está hablando el maestro en este libro? Al Hijo de Dios. Y entonces yo quiero ir a hacer la constelación, acordarme de la decisión equivocada que esta tonta ha hecho y entonces no resuelvo nada. El libro está dirigido al Hijo de Dios que tomó una decisión de ser distinto de lo que su padre había decidido que fuera. Por lo tanto, si aquí dice, cada vez que tienes miedo, mente, hijo de Dios, es porque has tomado una decisión equivocada. Claro, ¿por qué? Porque decidió jugar a ser distinto de su padre. Decidió jugar. Tomó el Hijo de Dios una decisión equivocada al desviarse hacia el miedo. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, el único nivel en el que yo puedo ser responsable es desde el Hijo de Dios. Si yo creo que es la Leslie la que es responsable, voy a tratar de cambiar mi comportamiento y va a ser frustrante porque no voy a poder. No voy a poder, solo voy a por momentos voy a tranquilizarme, pero de nuevo voy a volver a caer en la situación en la que está el miedo arraigado. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. Vaya, ¿qué te está diciendo el maestro? No necesitas terapia de ningún tipo. Lo que necesitas es experimentar el miedo. Es ir al nivel de la mente. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio, y el nivel en el que es posible el cambio es aquí. Porque el único que puede decidir ya no estar jugando a la separación es este. Y ahora dice, el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Aquí no tiene ningún valor.
Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Y deshacer el miedo es resolver tus problemas de la manera en la que se estén presentando. Pero mientras se llame problema, no tiene solución. Debemos hacer un viaje desde el nivel en el que se llama problema, el problema. Y desde aquí, que se llama problema, trasladarlo. Así comenzamos en el curso, ¿verdad? Pero de ahí le llamamos miedo. Claro que sí. Y desde aquí del miedo, sí puedo regresar al verdadero problema, que es la separación. Y cuando llego aquí y se da la expiación, es donde verdaderamente se resuelve el problema, porque el mundo deja de tener valor para mí y solamente tiene valor Dios, y Él me guía, Él me dice qué hacer, cómo hacerlo, y vivo en absoluta inspiración. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar, vean esto, en lugar de ello deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. ¿Qué suscita al miedo? ¿Qué suscitó toda situación en ti? ¿Por qué tomaste esas decisiones que se toman? ¿Qué suscitan? ¿Qué fue lo que el hijo quería al momento en el que se da la separación? ¿Qué era lo que él pedía? Porque aquí él era igualito que su padre. La separación, lo que suscitó la separación es que le dijo que él quería ser especial. Y el padre le dijo, no, no puedes. Es imposible. O sea, lo siento, le dijo el padre, pero yo a mi creación la hago perfecta como yo, y aquí no hay especiales. Se encaprichó y dijo, no, pues yo voy a crear un mundo en donde yo pueda tener especialismo. ¿Y cuál es el problema, gran problema de la Leslie? Que causa todo problema en el mundo, que ella quiere ser especial. Que es una réplica de este problema. El Hijo de Dios, ¿qué quería experimentar? Especialismo. La Leslie, ¿por qué tomó todas las decisiones que tomó? Porque quería ser especial, porque quería existir para alguien, porque quería tener más que otros. Entonces, lo que vamos a trabajar es en la sensación, ve hasta dónde nos está llevando el maestro. Ya me olvidé de el culpable. No, cuando yo entro en mí y digo, es que me siento vacía y siento que no existo en este mundo, y tomé esta decisión para existir, para llegar a ser igual que el otro porque me sentía menos, o para subir de rango con respecto a otros. Por eso, por el deseo de ser especial en el mundo para alguien, para algo, en algún lugar, con alguien, es que se toman todas las malas decisiones, y es lo que suscita al miedo. Mientras tú quieras seguir siendo especial, una mamá especial, un papá especial, una amiga especial, o que te vean con especialismo, ya esto lo hemos hablado 1000 veces, todos nos separamos. En cuanto a parejas, nos separamos porque no nos hacen sentir especiales. No soporto eso. El ego no soporta eso. No soporto no ser especial para ti. ¿Y qué hacemos en el proceso de la corrección? ¿Me separo? No, siento que no soy especial. Y no solo eso, el espíritu te dice, no sos especial. Cuando mi hijo no me llama, cuando mi hijo no me ve, cuando todos tienen algo que hacer, cuando a mí no me visitan, cuando mi pareja se fue con otra pareja. ¿Qué es lo que se vivió ahí? Que yo no soy especial. Eso es lo que el sistema está evitando que tú sientas. Y sentir eso es la curación del miedo.
Por lo tanto, dice el maestro, esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Así es. Porque la solución a que no me hagan sentir especial, ¿cuál es? Me voy, me divorcio, me separo, no te quiero ver. Ven que no quiero sentir. Cuando yo no soy especial para alguien, yo no quiero estar a la par de esa persona. Y ahí es donde el ego hace de las suyas y enmarca a la separación. En ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Hijo de Dios. El Hijo de Dios le permite demasiado a la mente, tanto crear, fabricar mundos separados. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección siempre será la misma, la expiación. Es lo que va a corregir. Vean, pero vean que ya en este proceso en donde ya vi que mi necesidad de ser especial, el mundo deja de ser culpable de la situación. Y está la mente tomando la completa responsabilidad, no desde el cambio de comportamiento, sino desde el cambio interno de mi realidad y de mi identificación con lo que verdaderamente soy. Y dice, la corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame. Vean qué bello. El maestro dice, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Siempre que tú emprendes algo, siempre que vas a decidir algo dentro de este mundo, cuando Dios está contigo es cuando no hay miedo. Cuando sabes que es una decisión tomada a través del Espíritu, es cuando no sientes miedo. Pero para eso tenés que haber desarrollado mucho la honestidad interna, porque el mundo no está preparado para sentir el miedo. Y estamos hablando de honestamente, y si hay miedo, entonces voy a entregar el miedo hasta que eso quede limpio internamente. El miedo es siempre un signo de tensión. Esto lo vamos a subrayar, por favor. Vean, aquí es donde está la respuesta de lo que es el miedo. ¿Qué es el miedo? Es un signo de tensión donde en la mente, que se refleja ¿dónde? En el cuerpo. Que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Ese es algo. Siempre hay conflicto. Fíjense esto. Ya hemos hablado de la misma situación. Yo voy al trabajo porque a mí me enseñaron que yo nunca debo faltar al trabajo y que yo soy bien trabajadora y que no sé qué y que no sé cuánto, yo soy bien trabajadora, yo cumplo y no sé qué, pero adentro detesto lo que hago. ¿Ven cómo está ahí la tensión? No me gusta lo que hago, no me gusta este trabajo, pero me han enseñado que debo ser súper responsable en el trabajo y entonces yo llego al trabajo sonriente, feliz, tranquila, pero adentro, internamente, hay un conflicto. ¿A qué nos lleva un curso de milagros? A desarrollar la honestidad y a comenzar a darme cuenta de que odio a mi marido, odio el trabajo, estoy completamente insatisfecha. Eso no es el personaje que tú quieres presentar al mundo. Porque el personaje que se quiere presentar ante el mundo es el exitoso, el que puede, el que lo logra, el resiliente, o sea, pura cansancio mental. Por lo tanto, cuando no hay congruencia entre el pensamiento y lo que haces, es cuando hay miedo y es donde van a haber problemas. La corrección llega al ir y darme cuenta de que nosotros decimos, es que este hombre es malo, este hombre no sé qué. ¿A qué nos lleva un curso de milagros? A ver internamente mis pensamientos con respecto a ese hombre y ver que lo odio. Por eso es que estoy mal con él. Estás verdaderamente ya en el nivel en donde puedes ir y ver que si, pongámoslo más difícil,
una situación entre mamá e hijos donde hay mucho conflicto. Estás verdaderamente dispuesto a ir y ver que sos una mamá que debería amar a sus hijos, pero que verdaderamente lo que hay adentro es puro odio. Dime. Ahorita que precisamente iba a hablar sobre esto y usted tocó el tema de madre e hijo. Cuando hice real, no hablo como Claudia, sino como mente, que llegó el pensamiento del ego con respecto a la experiencia con Nicole. No me había dado cuenta que había un bagaje más amplio y que lo estaba sosteniendo con el ego. Pero cuando me di cuenta que el que odiaba la maternidad era el ego y no Claudia, me pude desidentificar completamente de que el berrinche, el peladito afuera, que lloraba, que odiaba aparentemente ser madre, que odiaba todo lo que hacía aparentemente Nicole. Pero fue en un momento así, porque estaba experimentando mucho rechazo. Totalmente mucho rechazo. Y es terrible porque el mundo te dice que debes amar a tus hijos. Entonces ahí es donde la mente hace cortocircuito porque el ego naturalmente odia todo y a todos y aparentemente te dice que el ego tiene que amar. Es como que pongas al ego a amar. Nunca va a amar porque su naturaleza es odiar. Pero Claudia lo pudo ver porque se desidentificó y dijo, es que no soy yo la que está odiando, es el ego el que odia todo. Y lo voy a observar y lo voy a ver. Dale, perdón, que me emocioné. Dale. Y mire que fue un paso bien grande hacia la corrección, porque evidentemente o inevitablemente pensaba que era Claudia la que odiaba haber sido madre. Y no era solamente haber sido madre, odiaba cualquier tipo. Por lo menos yo llegaba y veía por redes sociales mujeres recién paridas y con su hijo, que picos aquí, que esto, que mostrándolo, que las fotos y todo. Y yo no podía ver lo que aparentemente decía la foto, ¿no? Yo lo que experimentaba era rechazo total, odio. Era el ego, ¿ven? Era ese nivel expresándose. Pero hasta que una vez, y eso fue hace poquito, eso fue hace yo creo que unos 5 meses, en donde realmente, o sea, pasó también algo, creo que por televisión, no recuerdo bien, y se activó el mecanismo de defensa y cuando pero en un momentico fue, pero es que el que está odiando es el ego, yo no estoy odiando. Y así dije. Ahí es donde se rompe eso de que crees que Leslie es la que, o Claudia es, no, y vos decís que aquí hay algo más, ay, ahí está, el ego es el que está odiando y es natural que odie. Y comenzás a ser el observador de tu mismo personaje siendo un odioso. Porque como que hay momentos en los que el ego toma el personaje de una y lo agarra y solamente te quedas observando y decís dentro de ti, esto ya no tiene sentido. No tiene sentido odiar. Pero fue nomás, sino que me hubiera dado cuenta en ese momento y cuando yo supe que el odio procedía de la identificación del ego y que no tenía nada que ver con el personaje, yo pude ver la maternidad de una forma diferente. Ay, sí. Exacto. Y le voy a después de 18 años. Sí, todos tenemos algo que es como, por ejemplo, Claudia está expresando eso con su hijo. A mí me pasa con los hombres. Bueno, Leslie los ha odiado. Cualquiera puede decir que yo he sido víctima de un montón de situaciones con hombres malos, que mujeriegos, que sí el otro. Pero cuando comenzó la mente a tomar responsabilidad, pude entrar y darme cuenta de que si con todos tengo el problema, tengo los mismos problemas o algunos tipos específicos de situaciones en los hombres,
es porque el ego es el que, pero los odia. No se pueden imaginar cómo los odia. Y vean que ya estoy diciendo es el ego quien nos odia, porque yo soy el hijo de Dios. Y yo le permito al ego que los odie. Yo ya no estoy en contra de que el ego los odie, porque cuando el ego expresa eso es el momento en el que el Hijo de Dios está listo, agarra esa situación y la pone a los pies de Cristo. Estoy lista a que el ego exprese ese odio hacia la pareja o hacia el hombre y lo tomo como el Hijo de Dios y le digo, no tiene sentido esto. Ya no quiero experimentar esto. Y es como que de por atrás agarras al ego y decís, vení para acá, te voy a transformar, vas a regresar al amor. Y así, y cada vez es ahí en donde cada vez, ahora es como que ahora digo, ay no, ya muchos los quiero, vea, ya los hombres ya no son ¿cómo les digo? Para empezar, ya no necesito aquí al hombre, para empezar. Que antes era, te odiaba, pero te necesito conmigo. Ahora no, ahora es, ya no te necesito y podés hacer lo que querás porque sé que quizás me voy a enojar, pero estoy dispuesta a vivir cualquier cosa que tenga que vivir con la pareja porque sé que va a ser la situación que se necesite expresar para ser entregada. Entonces, ya no estamos en contra de sentir eso, pero permitimos que el ego se exprese. La única manera de regresar esa energía al amor es cuando el ego saca su furia. Y aquí creo que es donde dice el maestro que no debemos tener miedo de que el ego se exprese porque él ya está con nosotros. Porque vean eso, nosotros ser estudiantes del curso, oradores de milagros y todo esto, es permitirle al personaje, a que el ego utilice al personaje como él quiera. Y eso da miedo, imagínense que diga el ego que quiere matar. Imagínense que un ataque de ira impresionante, pero es que cuando yo estoy aquí, permito todo eso. ¿Por qué puedo decir yo, la Leslie tiene permiso de experimentar la ira como se le plazca y como le parezca? Porque el Hijo de Dios está ya tan pendiente de que esa situación no es porque yo soy iracunda, ni porque tengo ira crónica, ni porque estoy mal de la cabeza, sino que es porque va a ser el momento en el que eso se va a expresar y lo voy a poder tomar y lo voy a poder regresar a los pies de Cristo. Y porque sé que nunca mis guías, que son el Espíritu Santo y Jesús, va a permitirme que suceda algo terrorífico, a lo que sí el ego me podía llevar. Ahora sé que lo que nosotros estamos aprendiendo es que eso es un trabajo, es una empresa de colaboración. Aparentemente como cuerpo estoy sola, pero sé quién me acompaña. Por lo tanto, es permitir al personaje y a decirle al ego, dale, porque el ego te asusta y te dice, si te pones bien iracunda, acordate que te dan ganas de matar. Y entonces ahí vos decís, ay, no. Entonces, ¿ahora qué le digo? Ok, no, bueno. Ya no tengo miedo, porque sé que me acompaña y sé que nada, no va a permitir que nada malo pase. Pero sí sé que puedo experimentar el pánico de sentir las ansias de hacer algo en un ataque de ira, que esos eran mis problemas. La ira, la carencia, todo esto que yo me resistía a sentir. Y que ahora estoy aprendiendo a sentirlo, a vivirlo y sobre todo a estar alerta para tomar esa situación y entregarla y que regrese al amor. Y después se siente uno ya bien tranquilo, ya, y cada vez voy permitiendo, obviamente ya no va a haber tanta ira. Y acuérdense que el ego solo es sustos, te dice, no sé qué hace, qué, no sé qué, pero él solo quiere asustarte. Ok, bueno, vamos a leer de corrido está largo y buenísimo este epígrafe. Dice, el resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es, esto ya lo leí. Ok, dice, en el 5, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. O sea, entre la honestidad del pensamiento y lo que hago. Y vean eso que también puede haber conflicto porque yo ya deseo la paz.
Yo ya deseo profundamente la paz y de repente surge un conflicto y no va a ser congruente también. Y dice, esta situación se presenta de dos maneras. La primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultáneas o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo realmente que no quieres hacer. Eso es lo que causa tensión. Si hay tensión, es porque vos estás aparentando un comportamiento que no es el que la mente quiere. Llámese ego o llámese Espíritu Santo. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida. Vean eso, indeciso, estamos hablando del Hijo de Dios. Todavía está indeciso que no sabe si todavía quiere la necesidad de ser especial o ya la quiere abandonar. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo, consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que aún no posees. Y aquí es donde comienza el tema de la voluntad. ¿Qué es lo que Dios desea para ti? La paz perfecta. ¿Qué es lo que tú deseas? La paz perfecta. Ahí es donde se unen las dos voluntades y donde está el verdadero poder. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Es el tema, ¿verdad? De como Nicole que dijo, sí quiero ganar, pero por sobre todo quiero estar en paz. Es lo mismo, porque eso quita la tensión, baja la tensión. Encontrarme con la voluntad de Dios ante toda situación, baja la tensión. Sí, quiero esto, pero por sobre eso, quiero estar en paz. ¿Por qué eso me destensa? Porque es la voluntad de Dios y me uno a la voluntad del Padre y le coloco más valor a la unión de mi voluntad con la de Dios. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente, dice el maestro. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, a la honestidad interna, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. ¿Y cuál es el objetivo unificado? La paz de Dios. Ese es el único objetivo alcanzable en este mundo y el único objetivo real que verdaderamente se puede alcanzar. Mientras vos vayas en pro de otros objetivos, habrá tensión, habrá cansancio, habrá desgaste. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que esto lo vamos a subrayar también. ¿Ok? El primer paso, vean eso, para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión del miedo. Todo es tensión. Por lo tanto, todo es miedo, todo lo que no es amor. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, Hijo de Dios, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti.
A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Aquí vienen los pasos para la corrección. Como primer paso, reconocer que toda tensión, problemita, es miedo en realidad. Y lo único que voy a corregir es cuando ya sé que es miedo y voy a corregir el miedo. Y después dice, 2, reconoce en primer lugar que, la 1, reconoce en primer lugar que lo que está experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿quién eres tú? Si eres el hijo de Dios, acá en la realidad, ¿puede haber una falta de amor? ¿Puede cambiar lo que Dios decidió que fuera uno? No, no puede cambiar. Por lo tanto, la falta de amor no existe. Póngale ahí a la par. La falta de amor no existe porque yo soy el hijo de Dios y aquí no pudo haber sucedido esto. No es posible que haya una falta de amor en el amor perfecto. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Reconocer que el amor perfecto es amor perfecto. No puede tener ningún cambio ni ajuste. El amor perfecto es la expiación. Esa es la corrección. Es subrayado, dice el maestro, que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para otro que también es digno. Ahí está. Es cuando lo que nos estaba diciendo el maestro en la clase del lunes, en donde decía, el otro está ahí para ser visto con respeto, admirado por ser el hijo de Dios, amado. ¿Por qué me junté con esta persona? Ay, este me jode la vida. No, está ahí para que tú le expreses y ser visto como Dios lo ve. Y cuando tú te das cuenta de que yo sí le digo al maestro cuando alguien me saca de mis casillas, le digo, maestro, pero es que es tu hijo. Oye, este es tu hijo. Y es ahí donde yo recuerdo y digo, pero es que es el hijo de Dios. Y él lo ha puesto aquí para que yo lo vea como él lo ve. Recuérdame, Padre, que este desgraciado es tu hijo. Recuérdame, Señor. Quiero verlo como tú lo ves. Estoy aquí para liberarme yo y para liberarlo a él. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Así es, cuando ya veo al otro como digno. Pero mientras lo vea como culpable, no hay manera de que se arregle nada. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas corrección o expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, ¿qué es lo que hace el obrador de milagros? Aceptar el remedio o aceptar la expiación, reconocer que el problema está en la mente y que el problema es el miedo. Habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. ¿Ok? Y dice, si quieren, cierren su libro. Y vamos a escuchar estas palabras. Quiero que las sientan directamente de que el maestro está hablándonos. Inhalamos profundamente desde el pensamiento de acepto la corrección, acepto la expiación para mí misma, reconozco que no hay culpables y que el problema está en una tensión mental que da lugar a un montón de situaciones. Entiendo eso, pero por sobre todo eso, deseo estar en paz. Y dice el maestro, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se está produciendo ese miedo. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente
y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y debes comprenderlo plenamente. Vamos a ver estas cosas. Primero, debes comprender que la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. 2. Debes reconocer también que la mente nunca duerme. 3. Debes reconocer que está creando continuamente y que es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación del pensamiento y la creencia, de ponerle valor a un pensamiento, lo cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Tienes miedo de tus propios pensamientos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. Lo que la mente necesita es que tú le tengas respeto. Es el mayor poder que existe en el mundo. No para de crear. Y es tu decisión, Santo Hijo de Dios, que siga creando perfectamente tal como Dios crea, o a través de la extensión, o que comience a fabricar dolor y sufrimiento. Pon atención a tu mente, observa tus pensamientos, desarrolla la honestidad, no tengas miedo a sentir. Y recuerda que no hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Inhalamos profundamente 3 veces. Y abrimos nuestros ojos. Ay. Y bueno, estamos en la parte más metafísica del libro, en la parte del poder mental, del desarrollo y el manejo del poder mental. Y pues obviamente ya nosotros pues ya tenemos desarrollado toda esta sensación, ya no tenemos miedo a sentir, ya llevamos un trabajo realizado con respecto a la purificación de la mente, pero siempre es importante que tengamos claro quién nos acompaña en todo esto. Vamos a encontrarnos cada vez más en el proceso con pensamientos más terroríficos. Quizás no terroríficos, sino el ego nos puede asustar más, decirnos que tal cosa, que el otro. Y sepamos que Jesús, que el Espíritu Santo no va a hacer caer a su Hijo en la tentación y menos a llevarlo a la destrucción. Quien hace eso es el ego. Y de eso es de lo que estamos saliendo. Así es que gracias, Clara, gracias, Hilda, Alicia, Elvia, Sara, Ceci. Un beso, gracias por estar aquí y nos vemos el viernes. ¿Y yo qué? Ay, ¿Y yo Jesús, qué? es que siempre, mira, yo creo que voy a entrar tarde todos los días. Ay, Edith también, perdón. Sara, es que no se ven aquí. Bueno, entonces no entren tarde, le voy a poner que Ando trabajando y se me olvida. qué bueno, amigo, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, Ay, en realidad muchachos. el trabajo está en liberar a nuestros hermanos. Ay, no. Así es que ahí mandarle unos ojazos de inocencia a tu jefe que te cae mal. No. Mentira. Te estoy molestando. Bye. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.